Buenos días. Le damos las gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy tenemos un mensaje que esperamos que sirva para la edificación de nuestras vidas. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor que realmente guíe cada palabra que sale de mi boca. Sí, para amar una vez más, Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Porque tú estás en nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Por haberte conocido, por haber conocido de Jesús, Señor, por tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Ponemos ahora esta palabra en tus manos para que tú seas que realmente dirijas cada palabra que sale de mi boca, Señor. No sean mis palabras, sino tus palabras, Señor, a través de mí, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor. Y prepara la mente y los corazones de aquellos que han de recibir esta palabra, Señor, para que allí haga su fruto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El mensaje que traigo hoy le puse por nombre No pierdas la chapilla. Es un nombre quizás ya que tiene que ver con un estudio cristiano, con un mensaje cristiano, pero ya veremos al final por qué. Hoy vamos a hablar parte de las enseñanzas de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son únicas dentro de la humanidad. Nunca nadie ha enseñado de la manera que Él enseñó. Nadie antes de Él ha enseñado igual que Él, y después de Él, sus discípulos, aquellos que son verdaderamente sus discípulos, enseñan similar, muy similar a Él, pero realmente nadie igual a Él. Cuando nosotros vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 45 y 46, ahí vemos cómo la palabra de Dios nos narra. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, los fariseos habían enviado a estos alguaciles a apresar a Jesús. Pero ellos mismos, cuando fueron donde estaba Jesús, pues se dieron cuenta de que nunca antes habían recibido una palabra, una enseñanza como Jesús la daba. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús tienen la cualidad de hacer una radiografía profunda del alma humana y de explorar hasta lo más íntimo, lo más pequeño, lo más escondido, lo más profundo de nuestro ser. Y cuando esto sucede, pues quedamos expuestos ante Dios tal y realmente como somos nosotros. En el libro de Hebreos 4:12 y 13, allí explica un poco más la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, aún aquellas cosas que tenemos en secreto en nuestra mente, que pensamos que nadie escucha nuestros pensamientos, que nadie sabe nuestros pensamientos. Bueno, Dios conoce nuestros pensamientos. Él escucha aún el silencio que pueda haber en nuestro interior. Dios lo sabe todo. Sabe realmente quiénes somos nosotros por dentro. De nada vale aparentar lo que no somos. Y eso es muy típico de los hombres. Nosotros constantemente aparentamos lo que no somos.
cuando realmente debiéramos preocuparnos más por cambiar nuestra vida, por renovar nuestro ser, conforme a la imagen de aquel que vino para enseñarnos cómo debemos nosotros realmente ser. Por eso sus enseñanzas no son enseñanzas cualquiera, no son una enseñanza que está a la altura de la filosofía de un libro, o de un libro de psicología, o de un libro de historia, de un libro de ciencia, de un libro de medicina. No son ese tipo de enseñanza. O un libro de cultura, que nos puede enseñar muchas cosas, pero no es ese tipo de enseñanza, sino que son una enseñanza espiritual, con un objetivo. Y por eso dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir y separar el alma del espíritu, porque realmente quiere ir allí y hacer su obra en lo más profundo de nuestro ser. Y para eso tiene que penetrar, y para eso tiene que dividir, y quiere separar realmente lo que es la parte espiritual que se puede salvar de nosotros, de aquella que está contaminada, que no se puede salvar, de aquella que está contaminada, que tiene que ser desechada, o de aquella que está contaminada, que tiene que ser renovada, que tiene que ser purificada, que tiene que ser santificada, para que la otra que está dormida o muerta tenga que ser vivificada. Y es lo que realmente nos quiere decir aquí. Tiene que hacer su obra en nuestro interior. Esa palabra que es viva, que tiene la cualidad de traernos luz, pero también de traernos vida. No hay nada que se esconda entonces a los ojos de Dios. No podemos aparentar, no podemos dar un testimonio como el testimonio del joven rico. Yo he guardado toda la ley, yo he hecho todas las cosas buenas, como le estaba diciendo Jesús, mira lo bueno que soy. No podemos ser así. Vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 a 25. Allí dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía. Espiritualmente estamos desnudos delante de Dios. No podemos escondernos ni mentirle. Él sabe todo de nosotros. Es muy importante estar a cuenta con Él. Él sabe todo de nosotros. Entonces, de nada te vale saber que existe Jesús, que existe la vida eterna, de que la palabra de Dios es la verdad. Si la tienes allí, aparte, si la tienes allí, hay muchas personas que lo tienen muy espiritual. Ponlo muy espiritual, muy arriba, muy elevado, bien lejos. Mientras más lejos, mejor, porque es tan espiritual, es tan santo, que dicen, no, es que yo no me considero muy santo. Realmente es que no quieren tener ninguna comunión con Jesús ni con su palabra, porque quieren seguir en sus andanzas, quieren seguir siendo los mismos que eran antes. Y otros que le han recibido, que quieren seguir en sus andanzas, lo que hacen es tener una apariencia de piedad. Pero esto no lo logramos, porque cuando vamos a la misma palabra nos está revelando que Jesús, el verbo hecho carne, no necesitaba de que ningún hombre le diese testimonio, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Cuanto más ya glorificado, cuanto más en toda su gloria y esplendor, Dios conoce todo lo que hay en nosotros. El salmista escribe en el Salmo: ¿a dónde huiré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subo al cielo, allí tú estás. Si desciendo al abismo, allí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En cualquier lado que te escondas, donde quiera que te ponga, ahí Él está. Y Él te conoce intrínsecamente. O sea, de nada te vale vivir tu vida como tú quieres, desafiando al Dios de la vida, desafiando al Dios verdadero, desafiando al Dios que es Dios creador y rey sobre todas las cosas, que reina sobre todo y que tiene potestad sobre todo, incluso sobre nuestra vida. Lo mejor es ponernos a cuenta con Él. Eso significa recibirle, eso significa
reconocer que somos pecadores. Eso significa pedir perdón por nuestros pecados. Es lo que significa ponernos a cuenta con Él, reconciliarnos con Él. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, allí dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Escucha, el que encubre sus pecados, está hablando de una persona que lo está haciendo a propósito, que sabiendo que es malo, continúa en lo malo, continúa en un estado de necedad, de altivez. Y la Biblia narra y explica, enseña de que Dios resiste al soberbio, resiste al altivo, lo aparta, no tiene ninguna comunión con Él, no quiere. Ese soberbio, ese altivo, no quiere saber nada de Él, lo aparta, más recibe al humilde, más exalta al humilde. ¿Y quién es el humilde? Sigue diciendo el versículo: más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios, la misericordia del Rey del universo, alcanzará esa misericordia. Así que de nada te vale encubrir tus pecados. Encubrir tus pecados no es de que Dios no sepa cuáles son tus pecados, sino realmente es que tú no reconozcas cuáles son tus pecados y tratas de poner una apariencia de víctima delante de Dios, como hicieron los primeros padres de la creación, Adán y Eva, cuando Dios se les presenta después que ellos pecaron y por lo tanto entró la muerte en la humanidad producto de su pecado. Cuando Dios se les presenta y le dice: ¿qué has hecho?, le pregunta a Adán. Él le dice: la mujer que me diste es la culpable. Él no reconoció su culpa, él echó inmediatamente la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente, que era la representación del diablo, el mismo diablo que había venido a seducirlo y a tentarlo. Entonces, eso es lo que se llama encubrir el pecado. No reconocer que realmente tú eres el culpable, no reconocer que realmente tú eres el transgresor, cuando la palabra de Dios nos enseña de que todos somos transgresores. Naturalmente todos nacemos con este pecado original, como nos enseña la Escritura. Es como cuando hay personas en ciertas naciones que hay enfermedades venéreas muy fuertes, como la sífilis o la mismo SIDA, que son muy difíciles de controlar porque son naciones con un tipo de cultura de sanidad muy pobre en la sociedad, socialmente, y se transmiten esas enfermedades de generación a generación. Las nuevas generaciones que nacen, esos niños que nacen, ya nacen con sífilis hereditaria, nacen con SIDA hereditario, sí, nacen, no son culpables de los actos, de las consecuencias de sus padres, pero nacen con esa enfermedad, producto de la mala decisión del padre o de la madre o de ambos, nacen con esa enfermedad hereditaria. Y a veces es de generación tras generación. A veces el padre y la madre hicieron nada malo, sencillamente que viene de los abuelos, los tatarabuelos, de generación tras generación, nacen con una enfermedad hereditaria que es muy mala, que los va a marcar y los va a seguir por toda su vida. Y así es el pecado. El pecado es generacional. Desde los primeros padres, la raza humana quedó contaminada con ese pecado. La muerte entró en la raza humana y la raza humana está realmente bajo maldición, bajo muerte, porque entró la muerte en la raza humana. Estamos destinados a muerte. No fuimos creados para esto, no fuimos creados para vivir en maldición, fuimos creados para todo lo contrario, para vivir en comunión, para vivir en bendición, vivir en comunión con Dios, para vivir en vida. Pero al pecar fuimos desconectados de esto y entró en nosotros la muerte y entró en nosotros la maldición, entró en nosotros todas las cosas malas que estamos padeciendo hoy, todas esas cosas que muchas veces los humanos se levantan con preguntas: ¿por qué suceden estas cosas? Y es producto del pecado y es producto de la maldad del hombre, de un corazón endurecido que se rebela contra Dios, que no quiere reconocer sus pecados, que no se quiere poner a cuenta con Dios, que no quiere pedir perdón a Dios, pero que hace muchas preguntas y al mismo tiempo
en la dureza de su corazón, culpa a Dios por todas las cosas malas que están pasando, cuando realmente Dios no tiene culpa ninguna de estas cosas. Más bien es producto de la maldad del hombre. Todas las preguntas que tú quieras hacer, mírate en un espejo espiritual y mira la maldad que hay en tu interior. Y calcula que si tú piensas que tu maldad es pequeña con relación a otros hombres, pues entonces todo lo que está pasando es producto de la maldad que hay en el corazón del hombre. Por lo tanto, el versículo 13, el capítulo 28 de Proverbios nos dice literalmente: en que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia, que es la voluntad de Dios, que alcancemos misericordia. En primera de Juan, capítulo 1, versículo de 5 al 10, esto ya es un mensaje a la iglesia. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Esto lo está hablando nada más y nada menos que el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, el último de los apóstoles, es decir, el que más vivió sobre la tierra, que murió de viejo, de una muerte natural. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate cómo describe, de qué manera describe tan detalladamente aquí el apóstol Juan esta condición del pecado del hombre. Él está hablando aquí de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. En él no hay tiniebla ninguna, no hay pecado, ni mentira, ni sombra de variación, no es nada. Él es luz, Él es santo y en él no hay ninguna tiniebla. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que hemos nacido del agua y del Espíritu, que somos discípulos de Jesucristo y andamos en tinieblas, es decir, que practicamos el pecado, que no confesamos nuestros pecados, que encubrimos nuestro pecado, como tratando de mostrar una apariencia de santidad cuando sabemos intrínsecamente que nosotros hemos cometido pecado. Hay que tener un cuidado celoso con esto. Es más, cuando hay una persona que te revela que has cometido pecado. ¿Por qué? Porque esta condición de vivir en pecado, de vivir en tinieblas, realmente nos hace vivir apartados de Dios. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y abrazamos el pecado, pues no practicamos la verdad. No importa si este pecado tú lo cometiste ayer, hace un año, hace 10 años, hace 20, hace 30 o 50. Si tú encubres un pecado y lo haces parecer como que realmente no fue pecado, que fue producto de una injusticia que te hicieron y que tú estás actuando de una manera conforme, correcta, conforme a la palabra de Dios, pues tú estás mintiendo y estás queriendo hacer parecer a Dios como mentiroso y estás en tinieblas. Por lo tanto, no practicas la verdad. Es importante. El salmista le decía a Dios, Señor, perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Perdóname. ¿Entiendes? Es importante vivir en esta condición delante de Dios, humillarnos delante de Él. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí habla comunión unos con otros, aquí habla del cuerpo de Cristo. Tú no dices que yo voy a tener comunión con el hermano que me guste, con el hermano que no me guste, no voy a tener comunión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre no es que tú te limpias, no son tus obras, no es tu santidad, no es lo que tú haces bueno, porque tú eres bueno y tú haces muchas obras cristianas y tú andas mucho en la iglesia
Yo no estoy diciendo que hacer obras en Cristo sean malas, no sé, que sean malos, habla de hacer cosas en comunión con los hermanos, trabajar, predicar, trabajar en la iglesia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que nada te vale mantener una apariencia de piedad, hacer todas esas cosas y que en tu corazón haya tinieblas, porque lo que tienes es pura apariencia. Y si lo que hay es pura apariencia, pues entonces de nada te vale todo lo que estás haciendo. De nada te vale, como dice Corintios 13, dar tu vida, ser sacrificada tu vida por los hombres, si en ti no hay amor. Y si en ti hay tinieblas, desgraciadamente, como dice el apóstol Juan, no hay amor. Lo que hay es pecado y hay tinieblas. De nada te vale dar tu vida, de nada te vale apagar tu vida para que otros sean salvos y al final tú mismo te vas a perder. Por lo tanto, ahí dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es importantísimo, no podemos estar diciendo, no, yo no soy pecador, no, eso fue una cosa pequeñita, no, una cosa sin importancia, no, realmente no es que cueste tanta lucha, no es que haya una persecución, venir ahora como se dice mucho de la persecución de las brujas, vamos a la cacería de brujas, como que diciéndole a la gente, déjame ya tranquilo, no fue para tanto, ¿no? No, si cometiste pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado. Y si hiciste una cosa que creó un daño público, un daño a la imagen pública, más que tu imagen, a lo que tiene que ver al reino de los cielos, pues públicamente te tienes que arrepentir, pedir perdón. ¿Qué le vale al hombre pedir perdón? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que enaltecernos de nuestra soberbia y aferrarnos a nuestra necedad para tratar de mantener una imagen de la persona dura, de la persona íntegra, super santo. ¿Cuesta tanto pedir perdón? ¿Humillarse? Si toca, toca, porque nadie es perfecto. Vemos el ejemplo bíblico, vemos a un David después que pecó. Cuando el profeta Natán lo confronta, como él se derrumba, él no se puso en una actitud de altivez, ¿quién eres tú? Yo soy el rey, yo soy el ungido de Dios. Cuando yo era niño, Samuel fue a escogerme y me llamó y me hicieron que yo viniera del campo y me escogió por encima de mis hermanos que eran mayores que yo y me ungió como rey de Israel. Entonces, desde entonces yo soy escogido por Dios, yo soy amado por Dios porque yo soy el hombre que según el mismo Dios testifica que tengo un corazón para Dios. ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer o no tengo que hacer? No, David no hizo eso. David se derrumbó y se humilló. Y ese derrumbe, esa humillación física, fue testimonio de su derrumbe y de su humillación espiritual. Delante de Dios, él reconocía que el hombre que estaba delante de él era un representante de Dios y que venía representando no su voluntad, sino venía representando la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Y cuando él se humilla, no se humilla delante de este hombre, se humilla delante de Dios que había enviado a este hombre a confrontarle producto de su pecado. Y pide perdón por su pecado. Y anhela esperar hallar misericordia en Dios. Que la misericordia de Dios le alcance y le socorra. Pero tenemos el otro caso que nos muestra la Biblia. De otro hombre que fue escogido como rey antes de David. Saúl. Y cuando desobedeció a Dios, que vino Samuel, el profeta Samuel le confrontó, pues él se enalteció, no escuchó a Samuel y trató a Dios como a uno más. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sacrificio, ahí está. ¿Qué es lo que quiere Él? Ofrenda, ahí está, yo lo hago. ¿Qué más quiere? Lo trató así como uno más. Y eso hace el hombre cuando encubre su pecado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Alabanza, yo alabo en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere? Obra, yo predico. Yo trabajo en la iglesia. ¿Qué quiere? ¿Qué más prójimo? Voy al prójimo. Me presento ante el prójimo a que me conviene, por supuesto. Como alguien bueno, soy afable, cariñoso, me muestro amoroso.
me los gano como amigo, viste qué bueno que soy. Pero eso es una actitud hipócrita delante de Dios. Tenemos que reconocer que hemos hecho y que hemos hecho mal. Y pedir perdón. Y si hemos dañado a alguien, pues pedirle perdón. Más si es un hermano o una hermana en la fe. No importa quién sea, no importa quién te dañaste. ¿Te cuesta mucho humillarte ahora y pedir perdón? ¿Y por qué no lo pensaste 2 veces, 3, 4, 5, 10 veces antes de causar ese daño, ese dolor? No, porque también me hizo. Siempre tenemos una excusa para tratar de encubrir nuestro pecado. Siempre el hombre tiene una excusa, pero eso no es más que la manifestación de la soberbia y de un corazón endurecido. Y la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es el segundo. El primero es que ames a Dios con todo tu ser. Y el segundo, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y tú no eres capaz de amar al prójimo a quien tú ves, ¿cómo eres capaz de amar a Dios a quien no ves? Por eso que estos dos mandamientos son similares y que dependen el uno del otro. Porque Dios te está evaluando realmente cuál es tu amor hacia Él, si no eres capaz de amar a tu prójimo. Cuando no eres capaz de amar a tu prójimo, estás manifestando que eres tu primero, tu segundo, tu tercero, tu cuarto, tu quinto, tu siempre, aunque tengas una apariencia de santidad. Realmente no es así. Y llegado un momento se va a manifestar nuevamente quién tú eres. Y nuevamente vas a actuar de la misma manera. De la misma manera exponiendo el pecado y la dureza de tu corazón. Desgraciadamente es así en muchas personas. Pero la palabra de Dios nos llama a todo lo contrario. Nos llama a confesar nuestros pecados. Porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Es justo lo que está esperando. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es que te va a limpiar y ya va a quedar sucio, sino limpiarnos de toda maldad. Porque Él es todopoderoso y su sangre tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Ahora, si decimos que no hemos pecado, como ya estaba explicando antes, realmente no fue así, no es como tú piensas, no es como tú lo ves, y empezamos a tratar de darle la vuelta al problema para encubrir nuestro pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Jesús. Hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aunque prediquemos, qué duro está esto, porque esto se le está hablando a la iglesia. Aunque prediquemos su palabra, aunque nos agotemos y nos apaguemos trabajando en la iglesia y llevando una vida como cristianos, como hijos de Dios, dice que su palabra no está en nosotros. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el mismo Jesús enseña, versículos 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí está hablando de lo que hay en el corazón del hombre, de lo que hay dentro de tu corazón. Porque cuando no confesamos nuestros pecados y no pedimos perdón por nuestros pecados, retenemos nuestros pecados y albergamos la maldad en nuestro corazón. Y cuando esto sucede, se puede decir que vivimos en tinieblas. Se puede decir. Es manifiesto que vivimos en tinieblas. Y si no es manifiesto a los hombres, es manifiesto a Dios. Y las enseñanzas de Jesús no están en nosotros.
Pero, como dice la escritura que leímos antes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importantísimo reconciliarnos con Dios, pero no hay reconciliación con Dios si no hay reconciliación primero con el hermano, con la hermana que tú heriste y que tú dañaste. No la hay. Y es por eso los problemas en la vida de muchas personas que están en la iglesia que dicen, ¿por qué me pasan estas cosas? Revisa tu pasado. Hay cosas en el pasado, a veces hay cosas en el pasado, tenemos cosas que tenemos que solucionarlas y ponernos a cuenta con Dios. Mientras que estemos en esta vida, todavía tenemos tiempo. Y si estás a tiempo, pues entonces actúa, porque es para tu bien. Yo tengo que actuar para mi bien. Tú tienes que actuar para tu bien. Todos debemos actuar para nuestro bien. Pero ¿qué es lo que nos revela que es para nuestro bien? La palabra de Dios. No yo, no como yo vea las cosas, no como tú las veas, sino la palabra de Dios. Hay muchas personas que les gusta darle la vuelta a los problemas. Y en el mundo, cuando eran del mundo, siempre les gustaban salir vencedor, usando astucia, usando mentira, usando artimañas, cualquier cosa. Depende de la personalidad de cada persona, por eso menciona diferentes cosas. No significa que lo tenga todo. Si lo tiene todo es peor. Pero estaban acostumbrados, como decimos en mi país, a salirse con la suya. Y cuando vienen a Cristo, se quedan con esa característica. Y a veces dicen, no, porque es parte de mi personalidad. No. Es parte de tu personalidad caída. Es parte de tu ser pecador. Pero si vienes a Cristo y quieres verdaderamente ser un discípulo de Cristo, tienes que reconocer que esa personalidad caída tiene que salir de ti. Y tienes que sanar esa parte de ti para que entonces realmente seas un ser renovado y una nueva criatura en Jesús. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Todos, empezando por mí. Todos lo tenemos que hacer. De esto no estamos exentos ninguno que estamos en el reino de los cielos. Nadie está exento de esto. Esto no es de que algunos entren y son súper santos y no tienen que pasar por aquí. No, todos tenemos que pasar por un proceso de renovación. Pero eso no me quita a mí de que yo no tenga que asumir lo que me corresponde. Y entonces cubrir mi pecado detrás de que tú también lo tienes que hacer. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque es una persona emplazada que no quiere reconocer su maldad. Y cuando una persona no quiere reconocer su maldad, ahí inmediatamente se encienden las alarmas, porque está abrazando la maldad en su corazón. Y como Jesús dijo, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ojo con eso y mucho cuidado. En Juan 11, 25. Voy a leer este versículo porque es muy importante. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solamente nos da la enseñanza que nos muestra cómo somos y cómo estamos. Porque mostrar a una persona que es, como a ese doctor le dicen, tú estás enfermo de cáncer y te queda un mes de vida. No tenemos ninguna solución para ti. Figúrate tú. Él por lo menos hemos tenido una esperanza, ser feliz, pasear, ser feliz, pero ahora ni pasear, ni cuando esté paseando a ser feliz, porque en cada momento va a estar recordando que lo que le queda es un mes, y cada minuto que pasa es un minuto menos que le queda del mes que le queda de vida. Y que no hay ninguna solución para su mal. Más bien lo que comienza es a preparar para despedirse algunas personas y otros se encierran en una atmósfera realmente de pesadumbre y se deprimen grandemente.
esperando un momento que les toca, porque no hay ninguna solución, ya se van a morir. Pero Jesús no es así. Jesús nos muestra la condición que estamos. Nos muestra que estamos en una condición de inmundicia delante de Dios y que tenemos que tomar acción, pero también nos muestra la cura, nos muestra la solución, nos muestra la salida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aunque hagas lo que hagas, no vas a poder hacer nada por salvar tu vida. Pero Jesús tiene la solución. Si crees en Él, Él puede salvar tu vida. Te puede dar vida eterna. Hablamos que los primeros padres perdieron la vida cuando pecaron. Y esta muerte entró en la humanidad y pasa de generación en generación hasta los días de hoy, agravándose junto con ellos el mal de la humanidad por la maldad que hay en el corazón de los hombres. Ahora, Jesús vino para romper con esa maldición y para romper con esa muerte. Por lo tanto, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si crees en Jesús, Él tiene todo el poder de regresarte a la vida. Ahora, aún sabiendo Jesús todo lo que había en el corazón del hombre, escucha, toda la maldad, toda la podredumbre, decidió ir a la cruz y tomar allí nuestro lugar. Aún sabiendo toda la inmundicia y toda la podredumbre de nuestro corazón. Por eso es muy importante en todo momento mantener una actitud de humillación. Ojo, esto no es de que yo tengo una diferencia con mi hermano en Cristo y yo voy a esperar que Él me pida perdón. Él me tiene que pedir perdón primero y entonces yo lo perdono a Él. No. ¿Sabes? Mira, el que primero va a pedir perdón de sincero corazón, esto no es para pedir perdón delante de la gente, para que la gente vea que yo soy bueno. Que ahí eres peor, eres un hipócrita peor. El que pide perdón de verdad va a enfrentar eso. Y están los dos allí, le pide perdón. Mira, está demostrando realmente de que ha decidido ser una persona humilde, de ser transformado, renovado por la palabra de Dios y que realmente teme a Dios y no tiene a Dios como un igual, como otro igual, sino que lo tiene en el lugar que está, de Señor, de Salvador, de Señor, de Rey, de su Salvador, y que estima grandemente lo que Jesús hizo por él en su vida. Lo tiene en alto. Por eso se humilla. Él no pretende mostrarse ni manifestar al mundo de que él es algo grande ni superior. Esa persona, sea hombre o mujer, no pretende hacer eso. Lo que sí pretende es que los otros vean, ni que los otros vean, pretende realmente estar a cuenta con Dios, estar en paz con Dios. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer en cuanto dependa de nosotros, porque siguiendo las escrituras, pues entonces vamos a estar en paz ¿con quién? Con Dios. ¿Con quién? Con el que nosotros decimos que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Con Él vamos a estar en paz. Con Él vamos a estar a cuenta. Por eso, pero aún sabiendo esto, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Allí Él hizo una negociación. Él negoció. ¿Con quién? Con el mismo diablo. Él vino por la voluntad del Padre, pero el diablo es el fiscal que nos demanda delante del Padre. Y Jesús se erige como abogado. Pero para erigirse como abogado, Él tenía que pagar nuestra sentencia. Él pagó nuestra sentencia. Él tomó nuestro lugar y derramó su sangre. Su sangre santa y justa tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Por lo tanto, no es por los méritos nuestros
ni por quién somos. Hay muchas personas que les gusta erigirse y les gusta mostrarse como que son muchos, que son algo muy grande en el reino de los cielos. Y el Señor enseñó: el que quiera ser mayor de ustedes es el que más sirva y que lo haga con amor. No es ocupar un lugar como si eso fuese realmente lo que da prestigio e importancia. Lo que da prestigio delante de Dios, importancia delante de Dios, si lo quieres analizar así, comprender así, es tener un corazón limpio y un corazón lleno del amor de Dios. Es lo que realmente el Padre busca. Un corazón humilde, un corazón sencillo, que sea imagen de la humildad y de la sencillez del Dios vivo y verdadero. Él tiene la capacidad de salvar nuestras almas y de conectarnos a la vida. En Juan 6:63, Jesús está enseñando allí, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. De nada te vale aferrarte a las cosas de esta vida. Mucha gente quiere aferrarse al pecado y que no reciben a Jesucristo en su corazón, en su vida, porque el pecado, ellos dicen que lo dominan, ellos se dejan dominar por el pecado. Pero desde los primeros hombres de la humanidad, el mismo Dios se lo dijo a Caín cuando se fue a levantar en contra de saber y matar a su hermano. Le dijo: el pecado está delante de ti a las puertas, pero depende de ti enseñorearte sobre él o dejar que el pecado tome posesión de ti, se señoree sobre ti. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Delante de ti está el camino de la vida y de la muerte. Si tomas el camino de la vida, vivirás. Pero si tomas el camino de la muerte, morirás. Es tu elección. Dios te lo está diciendo, es tu elección. Después no puedes decir que no lo sabías. Y si no lo sabías hasta este momento y estás escuchando este mensaje, no es casualidad que lo estés escuchando, porque ya lo sabes. Ya lo sabes y sabes todo. Sabes realmente todo lo que se ha dicho aquí. ¿Cuál es realmente la voluntad de Dios? Él no quiere que tú perezcas. Jesús tomó tu lugar en la cruz para que tú no perezcas. Pero ahora es tu decisión de qué camino vas a tomar. Si vas a permanecer en un camino de muerte o si vas a tomar el camino de la vida. Eres tú quien decides. Por lo tanto dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Decíamos cuando empezamos, las palabras de la Biblia no son palabras cualquiera, ni están a la altura de ningún libro de filosofía, ni de ningún pensamiento de la humanidad. Son completamente diferentes y son más altas porque le hablan al espíritu del hombre, le hablan al alma del hombre. Y no le hablan conforme al pensamiento humano ni conforme a las obras de las tinieblas. Le hablan conforme a la revelación de lo alto dada por el mismo Dios verdadero, para que tengamos una comprensión de todas las cosas que Él ha expuesto en su palabra. Por lo tanto, esta no es una palabra que está a la misma altura de otros libros. Para aquellos que les gustan mucho los libros, que les gustan comparar la Biblia con otros libros, pues lo siento mucho por ti. La Biblia está muy por encima de todo lo que tú conoces. Es la palabra de Dios vivo y verdadero dada a los hombres para que tengamos una comprensión de quién es el Dios vivo y verdadero, pero también para que tengamos un conocimiento del estado en el cual nosotros estamos y de lo cual Dios nos está llamando a escapar urgentemente, porque se avecina contra la humanidad el fin de los tiempos y se avecina de una manera rápida y estrepitosa. Y de la única manera que podemos escapar de la muerte eterna, de una eternidad en muerte, es confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Jesucristo como Dios Salvador. Y si estamos en la iglesia, es muy importante no albergar tinieblas en nuestro corazón, porque si lo hacemos, el mismo apóstol Juan nos enseña en su carta, pues entonces que la palabra de Dios no está en nosotros. Y si la palabra de Dios no está en nosotros moran tinieblas. Y si la luz que está en nosotros es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas no serán toda la maldad que está ahí, que nos aparta de Dios y que nos está exponiendo al infierno de fuego? Qué triste, pero es así. Y esto no lo enseño yo.
Eso lo enseña la palabra de Dios. Ahora, quiero terminar con esto. Un testimonio que en parte recoge lo que hemos hablado antes y por el cual este mensaje lleva este título de no pierdas la chapilla. Mira, es el testimonio sobre un soldado. No voy a decir en qué país, ni qué rango, ni la misión que le estaba cumpliendo. Sé todo, pero no voy a escribir esa parte. Sencillamente tienes que escuchar esta que es la que me interesa. Es un soldado que, como todo soldado, tenía una chapilla. A todos los soldados le dan una chapilla que tiene un número. Ese número dice toda la información del soldado. Tiene que ver con el número de su expediente militar. Si el soldado fallece en combate, se recoge la chapilla, pues ahí está toda la información, se sabe quién es. Y este soldado fue a cumplir una misión. Pero ¿qué pasa? Antes de cumplir esa misión, él había perdido su chapilla. La había extraviado, pero se sabía su número. Y un amigo de él, le hace una chapilla de madera y talla los números de él en la chapilla y por detrás le escribe su nombre y le pone no pierdas la chapilla. Y le hace un cordel y se lo regala, se lo da. Y él lo acepta con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor, porque eran amigos, se querían mucho. Y se pone en la chapilla y cada vez que él tenía un momento, él leía la inscripción de atrás que decía no pierdas la chapilla, que era como una advertencia. Y un día fue a cumplir una misión y perdió la vida en la misión. Y cuando fueron y tomaron su cuerpo, él tenía el puño cerrado fuertemente y cuando vieron su puño, tenía la chapilla de madera agarrada firmemente en su puño. ¿Qué te quiero decir con esto? En el jardín del Edén, el hombre perdió la identidad con que Dios le creó y junto con ello perdió su vida. El hijo del carpintero vino para darte una nueva identidad y arrebatar tu alma de la muerte y conectarte de nuevo a la vida. No pierdas tu identidad, la identidad que Jesús ha puesto en ti. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No pierdas la chapilla. Desde este modesto lugar deseamos que Dios te bendiga, que Dios bendiga el propósito de Dios en tu vida, que active tu ministerio, que active los sueños de Dios en tu vida, que toque tu corazón. Si estás con un corazón endurecido, que toque tu corazón y quite tu corazón de piedra y ponga en su lugar un corazón de carne. Que te recuerde del primer amor cuando le conociste, cuando comenzaste a caminar con Él. Si aún no la has recibido, deseamos que también reciba la bendición de Dios y que te arrepientas de tus pecados, que confieses tus pecados y que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si le has conocido y albergas resentimiento y maldad en tu corazón, deseamos con todo nuestro ser que te arrepientas de tus pecados, que busques la reconciliación con Dios, que pidas perdón, que te reconcilies con aquella persona que te ha dañado o que tú has dañado o ambas cosas a la vez y que la bendición de Dios y la paz de Dios more en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.